Vamos a continuar con esta porque dice cosas muy interesantes. Quizás ninguna novedad, pero interesante es recordarlas hoy. Pregunta la periodista española: ¿usted también, señor Elwin, fue cauto y siempre habló de buscar la justicia en la medida de lo posible? Respuesta: usé esa frase y la puse en práctica con el fin de crearle conciencia a la gente de que no era cuestión de que nosotros llegásemos y que al día siguiente hubiese democracia para todos, sino que era un proceso. Y que este proceso seguía con el ex dictador de comandante en jefe del ejército. A comienzos de los años 90, la justicia comenzó a abrir las primeras causas contra militares y agentes de la dictadura. Sin embargo, dice, comillas, no habría sido viable juzgar a Pinochet, habría dividido terriblemente al país e incluso puesto en peligro la continuidad del gobierno. Pero ¿era posible que lo llevara al banquillo la justicia internacional como pretendió el juez Baltasar Garzón unos años después? Los problemas de Estado se deben juzgar dentro del país, responde Elwin. Pregunta: los estudiantes chilenos que salieron a las calles en 2011, nacidos fundamentalmente después del retorno a la democracia, son críticos con la transición porque aseguran que se hicieron muchas concesiones. Respuesta de Elwin: no cuesta nada decirlo, después que las cosas están hechas. Las críticas a la transición son bonitas frases, pero prueban la ignorancia de lo que realmente ocurrió y del proceso que vivió Chile. Elwin, dice la periodista, sale a caminar por su barrio y al ritmo de su paso todavía ágil recita en silencio los poemas de Calderón de la Barca. Rubén Darío, llamado Nervo, los aprendió hace décadas cuando era un niño. Hoy los utiliza para ejercitar la memoria. Soy un viejo conservado, pero no conservador. Todavía me siento bien. Palabras de Elwin. Hoy por hoy está retirado del mundo político y hace años que no concede entrevistas. No tantos. Eso es parte de lo que nosotros agregamos. Hace un año le entrevistamos para la revista en que nos desempeñamos hace muchos años. Pero, en medio del clima de crispación, el actual presidente chileno Sebastián Piñera convocó a Elwin a La Moneda en diciembre. Fui amigo de sus padres, por lo que tengo una simpatía. Sin embargo, observo que hoy no hay solidez en este gobierno, asegura el exmandatario sobre la administración de derecha. La UDI está por un lado, la RN por otro. Renovación Nacional. Hay demasiadas diferencias entre los partidos oficialistas. ¿Cuál es el proyecto? Me preocupa hacia dónde va el país bajo el liderazgo de Piñera. Es decir, cuáles son las grandes líneas afirmadas por el presidente planteadas en el Congreso y traducidas en proyectos institucionales para poner en práctica una nueva visión del país. ¿Le falta relato, como dicen los analistas? Yo no sé qué será. Pero ¿cuál es el proyecto que representa Piñera? El piñerismo. Ahora le pregunta a la periodista: la concertación, la alianza de centro-izquierda que usted ayudó a fundar, ¿tiene un bajo apoyo ciudadano? ¿Tiene futuro ese pacto? Respuesta: no he pensado sobre esa materia. Sin embargo, un proyecto de sociedad que busque la democracia, justicia social, crecimiento económico y que levante al país, debería tener como eje a la democracia cristiana y al socialismo. El expresidente se define como un animal político y señala que su oficio es una actividad difícil pero indispensable. La sigue cotidianamente, se despierta a las 7 y su primera actividad diaria es recoger los periódicos para leerlos mientras desayuna. Después realiza ejercicios en una salita, 2 veces a la semana le acompaña un kinesiólogo, cruza el patio trasero, se instala en su oficina de una casa contigua y contesta correspondencia con lápiz y papel. Le gusta la lectura y en el verano no se despegó de Pinochet, la biografía obra del historiador Gonzalo Vial. A propósito, la periodista le pregunta sobre Pinochet.
Usted lo conoció bien. ¿Cómo era él? Responde: Pinochet tenía varias caras. El dictador se quedó al mando de los militares durante todo el primer gobierno democrático. Y la relación entre el presidente y su subordinado, el presidente era Elwin. Usted es mi jefe, yo le obedezco a usted, le dijo Pinochet una vez. Era, agrega Elwin, formalmente respetuoso. Sabía hacerse el simpático cuando quería. Era socarrón y diablito. Jugaba para su propio lado. Pero Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del gobierno que yo encabecé, dice el veterano líder demócrata cristiano. Sin embargo, ese periodo estuvo marcado por la constante tensión y como en el 23 de febrero español, la incipiente democracia se vio amenazada al menos en 2 ocasiones al comienzo de la dictadura, indica Elwin. Pinochet representaba por una parte orden, seguridad, respeto, autoridad y por otra una economía de mercado que iba a permitir la prosperidad del país. Esos fueron los 2 factores definitorios y por eso Pinochet fue popular. Era un dictador, pero popular. En el plebiscito del 88, de hecho, obtuvo el 44% de los votos. Le pregunta a la periodista, ¿le sorprendió cuando el 2004 reventó el caso Riggs y se descubrieron las cuentas millonarias de Pinochet? Respuesta: la verdad es que a mí me sorprendió. Primero porque nunca tuvo antecedentes. Segundo, porque en la historia de Chile ningún presidente había salido más rico al finalizar su gobierno. Y esto desde el libertador Bernardo Higgins hacia adelante. El general Carlos Ibáñez fue dictador, pero no se enriqueció. Y Allende, ¿cómo era Allende? La democracia cristiana históricamente ha sido de centro y fundamentalmente antiderechista. Sin embargo, dice Elwin, entre 1970 y el 73, durante el gobierno socialista de la Unidad Popular, la colectividad realizó una alianza táctica con la derecha y se opuso a Allende. En esos años Elwin desempeñó un papel importante. Fuimos adversarios, pero adversarios bastante civilizados. Como presidente del Senado y luego del partido, me tocó negociar directamente con Salvador Allende. Tuvimos conversaciones difíciles. Pregunta: el expresidente Eduardo Frei Montalva, ya fallecido, señaló una oportunidad que lo consideraba frívolo. ¿Comparte ese juicio? Respuesta de Elwin: no le podría decir que Allende no era frívolo. Era muy simpático y atractivo, tenía una autoestima muy fuerte, sabía convencer, era un muy buen argumentador y lo hacía con el alma, le salía de dentro. ¿Usted cree que era un buen político? Responde Elwin: Allende terminó demostrando que no fue buen político, porque si hubiera sido buen político, no habría pasado lo que pasó. Le hago otra pregunta. Carlos Altamirano, dice la periodista, secretario general del PS en aquella época, publicó sus memorias recientemente y en el libro señala que su partido, la ADC, tiene una responsabilidad histórica en el golpe de Estado. Respuesta: Carlos Altamirano puede decir muchas cosas, pero en el golpe de Estado la democracia cristiana no tuvo ninguna participación. Eso puedo asegurarlo de manera absoluta, en conciencia. Y yo fui durante todo el gobierno de Allende parte de la dirección del partido. Estuvimos interesados en cambiar la orientación del gobierno de Allende, pero no en derrocarlo. El golpe militar fue otra cosa. Dice Altamirano, nunca Frei, Montalva o Elwin intentaron tirarle un salvavidas a Salvador, recuerda la periodista. Respuesta: creo que es una afirmación infundada. Yo diría que las actitudes demagógicas de Carlos Altamirano hicieron más daño a Salvador Allende que las posiciones que puede haber tomado la democracia cristiana. Él se esforzó por radicalizar el conflicto y en eso indudablemente la víctima fue el gobierno. Elwin explica, escribe la periodista, Allende no era el responsable de todo lo que su gobierno hacía. Sectores del PS, empezando por Altamirano, enturbiaban la convivencia nacional, la relación entre la moneda y la oposición, y no ayudaban en nada al presidente. Practicaron la política del choque y de hechos consumados, no cabe duda. El lema era avanzar sin transar. Nunca nos miraron como eventuales aliados.
Para que triunfara el socialismo en Chile, había que eliminar a la democracia cristiana. El expresidente indica, dice la periodista, que al reabrir la discusión, ellos buscan alguna explicación del fracaso del gobierno de Allende y del socialismo en Chile. Y concluye, no tiene ninguna razón lógica echarnos la culpa. Hasta ahí, lo esencial de esta entrevista publicado el domingo en el diario El País de España. Naturalmente que las declaraciones de Patricio Aylwin al diario español provocaron malestar en sectores de la izquierda chilena, especialmente en el presidente del Partido Socialista, en el Osvaldo Andrade, en Marcelo Chilin, actual jefe de bancada y cercano al presidente Allende en aquel tiempo. También criticó las expresiones de Aylwin, el jefe nuevo del PPD. Dijo Jaime Quintana, lo triste es que Aylwin juzga a Allende con liviandad y a Pinochet con una benevolencia que irrita. Por cierto, habrá nuevas réplicas al expresidente Patricio Aylwin, quien no expresó ninguna novedad en relación a lo que ha dicho antes en múltiples entrevistas. Otras réplicas. El señor Carlos Altamirano Celis, en carta enviada y publicada en el vespertino La Segunda. También Ricardo Lagos Escobar, detalles en nuestra crónica de mañana, porque ahora llegan ya las últimas notas. Acotemos, los grandes hechos políticos de nuestra historia se mantienen en el tiempo al menos por 50 años o más, medio siglo. Recuerde, la revolución de los 1891 con la guerra civil y la muerte de Balmaceda, más de 50 años de debate y críticas y etcétera. B, el 11 de septiembre del 73, golpe de Estado en Chile. Se mantiene hoy la discrepancia entre los chilenos. De este episodio se cumplirán 39 años. La discusión seguirá al menos por otra década. O mientras hayan desaparecido todos o casi todos los protagonistas de aquel desacuerdo. Otro tema. En la UDI, las recientes declaraciones de Longueira provocaron reacciones del Dulce y de Agraz. Esa última parte se capta en la respuesta que señaló el presidente de la UDI, Patricio Melero. Recordemos, dijo Longueira, la UDI debiera definir su cronograma presidencial lo antes posible. Acotó, si yo quisiera ser el abanderado presidencial de la UDI, no sería difícil conseguirlo. Respondió Melero, si Paulo Longueira quiere modificar el itinerario del Consejo General, tiene las puertas abiertas para conversar. Agregó, como es presidente del partido, debería valorar la manera institucional en que se resuelven estos problemas. Y la nota final, positiva por cierto, el presidente Piñera aumentó el número de personas que recibirán bonos familiares anunciados el 21 de mayo. Ahora, cerca de 2 millones de familias, beneficia a 7.132.000 personas. Seguimos mañana a las 8.